Hola hermanos, ¿cómo están? Buen día, feliz sábado para todos. Hoy vamos a seguir con el estudio de esta serie que veníamos dando, que son las 12 tribus de Israel. Hoy vamos a ver Judá. Vamos a postrarnos en nuestros hogares para pedir al Señor su guía, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este día sábado que has santificado para que tengamos comunión contigo. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta hora para el estudio y el entendimiento de tu palabra. Te agradecemos por todas las bendiciones que nos da, te pedimos por todos los hermanos también que en esta hora se están postrando ante ti y para todas aquellas personas enfermas que están buscando también una comunión y una compañía contigo, Señor. Gracias te damos por todo esto, te pedimos que tu Santo Espíritu se quede y more en este hogar, en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir estudiando. Dijimos que íbamos a ver a Judá, que es uno de los 12 hijos de Jacob, que representa las 12 tribus de Israel. Hoy vamos a ver la tribu de Judá. Judá, el cuarto hijo de Lea y Jacob, el significado de su nombre es el alabado. ¿Qué significa? Ese es el significado de su nombre. El gozo de Lea era completo, dice. Lo vamos a ver en Génesis 29:35, donde dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz, dice. O sea que fue el cuarto y el último hijo de Lea. Y su significado es el alabado. Y después vamos a leer el Salmo 50:23, que dice, Salmo 50:23, dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Bien, o sea, ahí dice que Lea fue ordenando su vida, por ende Dios le mostró la salvación o le mostró lo venidero, ¿no? Por eso le pone el alabado a su hijo. Bueno, dijimos que está representado por el león de Judá. El león de Judá es el símbolo de la tribu. Esto lo vamos a ver en Génesis 49:9, en la bendición que Jacob hace a sus hijos, donde dice: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, dice. Así como león viejo, ¿quién lo despertará?, dijo Jacob. Dice: las más altas bendiciones de la primogenitura se transfirieron a Judá. El significado del nombre, que quiere decir el alabanza, como vimos recién, se describe en la historia profética de esta tribu. Esto lo vamos a ver en Génesis 49, del 8 al 10. El león, rey de la selva, es símbolo apropiado de la tribu de la cual descendió David y del hijo de David, Silo, el verdadero león de la tribu de Judá, ante quien todos los poderes se inclinarán finalmente y a quien todas las naciones rendirán homenaje, dice en Patriarcas y Profetas, en la página 240. Cuando hago este estudio de la tribu de Judá, me encuentro con esta palabra Silo, y bueno, leí en varios lados para entender un poco más su significado, porque no es solo una palabra, sino todo el contexto que tiene después. Me pongo a leer, me encuentro con esta cita en la educación cristiana que dice: recordar que cuanto más nos acercamos al tiempo de la venida de Cristo, tanto más fervorosa y firmemente tenemos que trabajar, pues está contra nosotros toda la sinagoga de Satanás. No necesitamos excitación febril, sino aquel valor que nace de la fe genuina. Y ahí sigo leyendo, me voy a comentarios bíblicos en la página 493, que dice: Silo es el Mesías, quien en la profecía de Jacob había de tomar las prerrogativas reales de Judá como jefe de Israel, y ante el cual se congregarían todas las naciones. El dador de descanso. Esta definición tiene el apoyo de Elena de White, y esto lo encontramos en el Deseado de toda la gente en la página 36. O sea, no solamente significa, como vimos recién, que decía en esta otra cita,
que significa el verdadero, sino que también Elena de White lo define como el dador de descanso, o sea que se define a Cristo, ¿no? Al Mesías que vendrá. El sacerdocio fue otorgado a Leví, el reino y la promesa mesiánica a Judá, dice Patriarcas y Profetas. Bueno, entonces Judá se define por tener un carácter como, ahí lo vamos a ir viendo, firme, digno de confianza, honrado, íntegro y fiel. Dice, Judá propuso vender a su hermano a estos mercaderes paganos en vez de dejarlo allí para que muriera, Patriarcas y Profetas. Esto hace referencia a lo que vamos a ver luego mucho más adelante, que es a José, la historia de José, cuando sus hermanos toman venganza con él y deciden primero matarlo, pero Judá es uno que propuso que mejor era venderlo, ¿no? Bueno, estos son los caracteres que tiene Judá como persona, que lo define como una persona en carácter, ¿no? Dice, las personas de confianza son muy raras por motivo que el corazón del hombre está tan dedicado a sus intereses egoístas que no conocen ningún otro, dice Testimonio en el tomo 2, en la página 636. El amor a la verdad y la confianza que los hombres pueden depositar en él superarán los rasgos objetables de su carácter. El ser dignos de confianza en nuestro puesto y vocación, el estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos para beneficio de los demás, impartiría paz al espíritu y nos brindará el favor de Dios. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 1. Dice, algunos hombres no tienen firmeza de carácter, son como bola de masilla a la cual se pueden apretar y darse de cualquier forma concebible, carecen de forma definida y de consistencia. De poco sirven al mundo. Esta debilidad, esta indecisión e ineficiencia deben ser vencidas. Hay algo de indomable en el carácter del verdadero cristiano que no puede ser moldeado ni subyugado por las circunstancias adversas. Los hombres deben tener una columna vertebral moral, dice, una integridad que no vacile frente a la adulación, ni al cohecho, ni al terror. La adulación es algo muy difícil de vencer. Es algo que cuando se instala no se va. Después lo vamos a ver un poquito más adelante en este mismo estudio. Dice, ¿cómo honró Dios a la tribu de Judá? Lo vamos a buscar en Éxodo 31 del 1 al 5. Éxodo dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de ¿quién? De Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, dice, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Entonces, ¿cómo honró Dios a la tribu de Judá? Como dice acá, ¿quién llamó? A Bezalel, para que trabajara todo tipo de metales, ¿no? Dice, Moisés era eficiente en todo el saber de los egipcios, tenía un conocimiento de Dios, y sus propósitos le habían sido revelados en visión, pero no sabía grabar ni bordar. Entonces, Elena de White nos comenta que Dios mismo le explicó a Moisés cómo debía hacerse el trabajo. Designó por nombre a las personas que deseaba hicieran ciertas labores. Bezalel tenía que ser ¿quién? El arquitecto, era hombre de la tribu de Judá a la cual Dios se deleitaba en honrar. O sea, lo honró con la arquitectura de las cosas del templo. Esa fue una gran bendición que tuvo la tribu de Judá, así como Leví tuvo el sacerdocio. Bueno, ahora vamos a hacer algo que es un poquito largo, pero muy interesante, que vamos a ver algunos miembros de la tribu de Judá. Hasta ahora definimos el carácter, o sea, en una palabra, el carácter es un carácter firme, honrado, fiel y de confianza. O sea, un carácter perfecto, digamos. Vamos a ver algunos miembros. Vamos a empezar por Caleb. No sé si nos algo. Yo aprendí un montón con esto
porque sabía poco de Caleb y de los demás que vamos a ver. Dice, cerca de las fronteras de la tierra prometida, el pueblo propuso que se enviasen espías para reconocer el país. Moisés presentó el asunto al Señor y el permiso le fue concedido. Regresaron después de la ausencia de 40 días. Los 2 espías habían traído muestras del fruto que revelaban la fertilidad del suelo. O sea, antes de entrar a la tierra de Canaán, el pueblo decide mandar espías. Moisés plantea la situación al Señor, se es aceptado y los envía y vuelven con frutos, dice, con cosas del lugar. El pueblo se llenó de entusiasmo, pero después de describir la hermosura y fertilidad de la tierra, todos los espías, menos 2 de ellos, explicaron ampliamente las dificultades y los peligros que arrostraría Israel si emprendía la conquista de Canaán. Mientras los espías expresaban los sentimientos de su corazón incrédulo y lleno de un desaliento causado por Satanás, la esperanza y el ánimo se fueron troncando en cobarde desesperación. O sea, de los 12, 2 vinieron con cosas negativas, por decirlo. Porque Satanás, ¿qué estaba haciendo? Trabajando en ello para que generase en todos esto No, de un los desánimo. 12, 10 vinieron con... Claro, 10 y vinieron 2 y 2 con gozo. Volvieron a cometer el error inicial de murmurar contra Moisés y Aarón. Caleb comprendió la situación y, lleno de audacia para defender la palabra de Dios, hizo cuanto pudo para contrarrestar la influencia maléfica de sus compañeros infieles. Esos hombres, habiendo entrado en una conducta errónea, se opusieron tercamente a Caleb y a Josué, y contra Moisés y contra Dios, y llegaron al punto de nombrar un capitán que los llevara de vuelta a la tierra de Egipto. Caleb y Josué trataron de apaciguar el tumulto, habiendo rasgado sus vestiduras en señal de dolor e indignación por lo que el pueblo le estaba haciendo a Dios. Se precipitaron ellos 2 contra la gente, y sus voces enérgicas se oyeron por sobre la tempestad de lamentaciones y del rebelde pesar, ellos contra todo el pueblo de Israel. Dice, a grandes voces los espías infieles denunciaron a Caleb y Josué, y se elevó un clamor para que se los apedreara. Pero cuando se precipitó hacia adelante, como con loco frenesí, dice, de repente las piedras se le cayeron de las manos a la gente. Se hizo un silencio y comenzaron a temblar de miedo. Dios había intervenido para impedir su propósito homicida. La gloria de su presencia iluminó el tabernáculo, todo el pueblo presenció la manifestación del Señor, uno más poderoso que ellos se había revelado, y ninguno osó continuar la resistencia. Los espías que atrajeron el informe perverso se fueron aterrorizados del lugar. Moisés se levantó y entró en el tabernáculo. El Señor le declaró, yo los heriré de mortandad y los destruiré, dice. Pero nuevamente Moisés, ¿qué hizo? Intervino por su pueblo. El Señor declaró, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros la verdad no entrarás en la tierra, pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaron. Entonces el pueblo se rebeló contra Moisés y Dios, y quisieron apedrear a Caleb, ¿no? Y a Josué. Un ángel del Señor intervino e hizo que se le cayeran las piedras de las manos, dice, y todos quedaron atemorizados. Y el templo cayó una gran luz. Moisés fue llamado y Dios le dijo que iba a hacer esto. Moisés vuelve a intervenir por el pueblo para que Dios no tomara represalia. Con respecto a Caleb, dijo Dios, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión, dice a Caleb. Y así como los espías habían estado 40 días de viaje para entrar a Caleb, la hueste de Israel iban a peregrinar 40 años por el desierto. Dicen Patriarcas y Profetas en la página de la 407 a la 403. O sea, es un resumen muy breve de todo lo que decía ahí. Pero bueno, fui sacando esas cosas que me parecían que marcaban y que bueno, ya por ahí muchos conocen la historia de Caleb, pero que resalta lo que había pasado. Es mucho más profunda la historia de él, pero acá resalta cómo él, respetando las cosas de Dios, Dios lo, ¿cómo dice? Lo honra, le da
la posibilidad que entre a la tierra prometida, por ser fiel a Dios. Eso implica una firmeza de carácter, o sea, bien de la tribu de Judá. Dice, en la repartición de Canaán, Caleb, acompañado de los jefes de su tribu, presenta una petición especial, excepto Josué. Caleb era el hombre más anciano de Israel. Josué era con él los que intervinieron para todo esto. Pero Josué quedó al mando, digamos, de Israel por sus grandes conocimientos y demás. Entonces Caleb se le presenta a Josué para lo que viene. Caleb lo recordó ahora a Josué la promesa que le hicieron como galardón por su fidelidad. Solicitó que se le diera a Hebrón como posesión. Hebrón es un lugar, una parte de la tierra de Israel. Allí habían recibido muchos años atrás, habían vivido Abraham, Isaac y Jacob. Allí habían sido sepultados ellos. Hebrón era la capital de los temibles anaseos, que era otra persona. Lo que pedía le fue entregado de inmediato. O sea, no había duda, fue mandato de Dios que se le iba a dar una porción de esa tierra. A ningún otro podía confiarse con más seguridad la conquista de esa fortaleza gigante. O sea, fue a pedir un lugar para conquistar. ¿Pero para qué? Había creído en la promesa de Dios, Caleb. Ahora que tenía más de 80 años, su vigor había disminuido. Con la ayuda de Dios, quería arrebatar aquella fortaleza de mano de gigantes cuyo poder había hecho tambalear la fe de Israel. No fue movido por el deseo de conseguir honores o engrandecimiento. Deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios y alentar a las tribus para que subsagaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistable. O sea, devolverle a Israel lo que era de Israel. O sea, por eso pedía ese lugar Caleb. O sea, con 80 años, decía ya, un espíritu fuerte tenía todavía. Bueno, ahora vamos a ir a otro personaje, que es David. ¿Bien? Dice, a pocos kilómetros al sur de Jerusalén está Belén, donde nació David, el hijo de Isaí, más de 1000 años antes que el niño Jesús hallara su cuna en el establo y fuera adorado por los magos del oriente. Siglos antes del advenimiento del Salvador, David, en el vigor de su adolescencia, cuidó su rebaño mientras paseaban en las colinas que rodeaban a Belén. Dice que el sencillo pastor entonaba himnos que él mismo componía y con la música de su arpa acompañaba dulcemente la melodía de su voz y juventud. El Señor había escogido a David y lo estaba preparando en su vida solitaria con su rebaño para la obra que se proponía que tenga David. Mientras David vivía así en el retiro de su humilde vida de pastor, el Señor habló al profeta Samuel acerca de él. Le dijo, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Toda la casa de Isaí estaba presente con excepción de David. Cuando Samuel llega, llama a todos los hijos de Isaí, el que no estaba era David. El hijo menor, el que se había dejado cuidando las ovejas, pues no era seguro dejar los rebaños sin protección, dice. Las palabras del Señor a Samuel fueron, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso le dice al profeta Samuel Dios. Desfilaron todos los hijos de Isaí, uno tras otro, pero el Señor no dio señales que hubiera elegido alguno de ellos. Entonces Samuel le pregunta a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él contestó, que aún el menor que apacienta las ovejas, faltaba. Samuel ordenó que le hiciera llegar diciendo, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí, y sin tardanza David obedeció el mandato. La voz del Señor le habló a Samuel diciendo, levántate y úngelo, que este es. David había demostrado ser valeroso y fiel en el humilde cargo de pastor, y ahora Dios lo había escogido para que fuera el capitán de su pueblo. En la contemplación de Dios y de sus obras, las facultades de la mente y del corazón de David se desarrollaban y fortalecían para la obra de su vida futura. Diariamente participaba de una comunión cada vez más íntima con Dios. Ya que vemos en la figura cómo es ungido por Samuel. Dice
En la providencia de Dios, David, como hábil tocador del arpa, fue llevado ante el rey Saúl, para que sus sublimes acordes inspirados por el cielo calmasen su espíritu atribulado, dice. El rey Saúl andaba mal de pensamientos y sus propios consejeros le dijeron que por ahí la música iba a hacer que amenguara todo ese malestar que tenía. Dice, para que cálmese su espíritu atribulado, cuando no necesitaban sus servicios en la corte de Raúl, David volvía a cuidar de sus rebaños ante las colinas, conservando su sencillez de espíritu y de comportamiento, dice. David crecía en favor de Dios y del hombre, en ambas cosas. Estando en la corte del rey, vio la responsabilidad de la realeza, descubrió algunas de las tentaciones que tenía mal al rey Saúl y penetró en algunos de los misterios del carácter de Saúl y el trato del primer rey de Israel. De acuerdo con las costumbres de su tiempo, David estaba armado solo con su honda y su cayado, dice, lo cual muchas veces le fueron de ayuda para librar a su rebaño de fieras del acecho y en las colinas solitarias. Bueno, eso con lo que andaba generalmente David, con una honda y con su arpa todo el tiempo. Dice, cuando Israel declaró la guerra a los filisteos, 3 de los hijos de Isaí se unieron al ejército bajo las órdenes de Saúl, pero David permaneció en casa. Sin embargo, después de un tiempo fue a visitar el campamento de Saúl para ver a sus hermanos. Los ejércitos de Israel estaban en peligro y un ángel había indicado a David que fuera a salvar a su pueblo. Mientras hablaba con sus hermanos, Goliat, el campeón de los filisteos, salió y con lenguaje ofensivo retó a duelo a Israel y lo desafió presentarse ante él un hombre que pudiera darle pelea. Cuando David vio que todo Israel estaba temeroso, se encendió de celo para preservar el honor de Dios viviente y el crédito de su pueblo. O sea, se molestó con lo que Goliat estaba diciendo. David no se acobardaba frente al campeón de los filisteos, avanzando dijo a su contrincante, miren qué importante, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, le dijo. O sea, David estaba seguro de lo que iba a pasar. En su furia Goliat empujó hacia atrás el yelmo que lo protegía la frente y corrió para vengarse de su oponente y metiendo David la mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, lo que le provocó que desmayase. David no se demoró, en un solo instante se lanzó sobre él y con su misma espada enorme le cortó la cabeza. Dice, después de la muerte de Goliat, Saúl retuvo a David consigo y rehusó permitirle volver a su casa de su padre. Se quedó definitivamente en el reino, pero dice que el demonio de los celos penetró en el corazón del rey mientras ellos regresaban en la batalla contra los filisteos. Se airó por el canto de las mujeres de Israel que ensalzaban más a David que a él, que es lo que decían que si Saúl tiró 10, mató 10, David había matado 20, decían en el canto. Dice que mientras el joven tocaba ante el rey su música, llenando el palacio de dulces melodías, la pasión de Saúl lo dominó y arrojó a David una jabalina, pensando clavar al músico en la pared, pero el ángel del Señor desvió el arma mortal. David escapó y huyó a su casa. Saúl envió espías para que lo prendieran para matarlo. Y en las montañas de Judá, David buscó refugio para la persecución de Saúl. O sea, primero Saúl lo quería y a causa de los celos lo quiso matar, tuvo que huir David. Otra vez se declaró la guerra contra Israel, entre Israel y los filisteos. Saúl sabía que David había buscado refugio con ellos, porque fue muy incansable la persecución que tuvo Saúl contra David, y pensó que el hijo de Isaí aprovecharía esta oportunidad para vengarse de él. El rey estaba muy angustiado, su odio irracional había envuelto a la nación en tan grande peligro por culpa de él, por su propia obstinación y rebelión se había separado de Dios,
no podía retornar a él sino por medio del arrepentimiento y de la constricción, pero el monarca era muy orgulloso. En su angustia y desesperación decidió solicitar ayuda de otra fuente, dice. La muerte de Saúl eliminó los peligros que habían obligado a David a permanecer en el exilio. Al entrar en la caravana en la ciudad, los hombres de Judá la guardaban para darle la bienvenida a David, saludarlo como el futuro rey de Israel. Y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, dice. Dice, una vez que estuvo firme en el trono y libre de la invasión de los enemigos extranjeros, quiso lograr un propósito que tenía hace mucho tiempo, que era traer el arca de vuelta a Israel. Por medio de Moisés el Señor había dado instrucciones especiales acerca de cómo transportar el arca. David y su pueblo se habían congregado para llevarla a cabo y la habían emprendido con un corazón alegre y voluntario, dice. Pero el Señor no podía aceptar el servicio porque no se habían realizado de acuerdo a sus instrucciones. Esto implica que lo que Dios dice es cómo se debe hacer, no se puede variar de eso, no se puede hacer, por más que uno lo haga con mucho amor, cambiar algo que el Señor pide. Él había dicho cómo hacer el templo, cómo hacer el arca y todo lo demás. Bueno, esto implicó que cuando fue trasladada el arca, así como Leví se encargaba del sacerdocio, estaban, no me puedo acordar el nombre ahora, los que llevaban dentro de unos palos las telas de la tienda donde estaba el arca. Bueno, fue transportada mal, lo que hizo que muriera, cayera un rayo y muriera una de las personas que llevaba eso. Entonces eso implicó el desagrado de Dios a lo que estaba pasando. Betsabé, cuya belleza fatal había resultado ser una trampa para el rey, era la esposa de Urías, el ateo, uno de los oficiales más valientes y más fieles de David. La ley de Dios declaraba el adúltero culpable de la pena de muerte. No había sino una manera de escapar y una desesperación se apresuró a agregar un asesinato al adulterio de David que había cometido y pensó que si Urías era muerto en manos de los enemigos en batalla, la culpa de su muerte no podría atribuirse a las maquinaciones del rey. Betsabé quedaría libre para ser esposa de David y las sospechas se desviarían y se mantendría en el honor real. O sea, David tenía un carácter intachable, pero acá tenía una de sus debilidades, que fue la mujer de uno, la esposa de su principal en batalla. Hasta entonces la providencia de Dios había protegido a David de todas las conspiraciones de sus enemigos, claro, primero con Goliat, después con Saúl. Dice, pero la transgresión de David había cambiado su relación con Dios. Toda la transgresión ya no tenía la misma relación. En ninguna forma podía el Señor sancionar la iniquidad. El profeta Natán recibió órdenes de llevar un mensaje de represión a David para que se arrepintiera de lo que había hecho y no hizo ningún esfuerzo para aminorar su crimen. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar a los castigos amenazantes, pero vio la depravación de su alma, aborreció su pecado, no solo oró pidiendo perdón, sino también pureza de corazón. Pero entonces el arrepentimiento de David sí fue sincero y profundo. Sí, tal cual. Por eso, perdón. Dice que el profeta fue enviado para eso, para que él sintiera, vea la transgresión de lo que estaba haciendo y sintió verdadero arrepentimiento. David había aprendido por propia experiencia cuán duro es el sendero del que cuando uno se aparta de Dios. Había sentido la condenación de la ley quebrantada y había cosechado los frutos de la transgresión. Y toda su alma se conmovía de solicitud y ansia de lo que los jefes de Israel fuesen leales a Dios, de que Salomón, su hijo, tuviera obediencia de la ley de Dios y evitase los pecados que habían debilitado a su autoridad y a su carácter, y que habían hecho que amargue su vida y deshonrase a Dios. No quería que su hijo pase por las mismas, que sus futuros reyes pasaran por lo mismo. El registro de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra,
es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. Bien, esto está en Patriarcas y Profetas de vuelta, la 691, que es toda este mini resumen que hice de la historia de David, ¿no? Pero bueno, esto es lo más importante, dice que el registro de su vida muestra que el pecado no puede traer sino que vergüenza y aflicción, que es lo que le pasó a él. Bueno, vamos a continuar ahora con Salomón, que es otro de los miembros de la tribu de Judá. Dice, durante el reinado de David y Salomón, Israel se hizo fuerte entre las naciones y tuvo mucha oportunidad de ejercer una influencia poderosa en favor de la verdad y la justicia. El nombre de Jehová fue ensalzado y honrado. Se producían conversiones y la iglesia de Dios en la tierra era ensanchada y prosperada. Salomón fue ungido y proclamado rey durante los últimos años de su padre David, quien se abdicó en su favor. O sea, esto fue el tiempo que Israel más prosperó, no solo en la política y economía, sino en alabar a Dios y honrarlo, y donde más gente se convirtió. En su juventud Salomón hizo la misma decisión que David, y durante muchos años anduvo con integridad y rindió estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Sobre todo los bienes terrenales, el rey deseaba sabiduría y entendimiento nada más, para realizar la obra que Dios le había dado. Anhelaba tener una mente despierta, un corazón grande y un espíritu tierno. Es eso lo que le pidió Salomón a Dios. Dice, sobre todos los bienes terrenales, el rey deseaba sabiduría y entendimiento para realizar la obra que Dios le había dado. Anhelaba tener una mente despierta, un corazón grande y un espíritu tierno, como dijimos recién. Esa noche el Señor apareció a Salomón en el sueño y le dijo, pide lo que quieras, yo te lo daré. Y Salomón le pidió esas cosas. Él escribió, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. O sea, que es más importante que todo eso, la sabiduría en las cosas de Dios. Salomón ejecutó sabiamente el plan de hacer un templo para el Señor, como David le había deseado por tanto tiempo. Dice que durante 7 años Jerusalén se vio lleno de obreros activos para realizar dicha tarea. En el sitio que se construyó el templo se venía considerando desde hace largo tiempo como lugar sagrado. Fue allí donde dice que Abraham, padre de los fieles, se había demostrado dispuesto a sacrificar a su hijo por obediencia a la orden de Jehová. Era un lugar consagrado. Consagrado, exactamente, ese monte, ese lugar. Dios ahí había renovado el pacto de la bendición, que incluía la gloriosa promesa mesiánica de que la familia humana sería librada gracias al sacrificio del Hijo del Altísimo. Allí fue donde, por medio del fuego celestial, Dios contestó a David cuando éste ofreciera holocausto y sacrificios pacíficos con el fin de detener la espada vengadora del ángel de destrucción. Eso pasó cuando él había hecho lo del templo, de trasladarlo, ¿no? ¿El templo o el arca? El arca. Dice, las alianzas y relaciones comerciales del rey con las naciones paganas le reportaron fama, honores y riqueza. Como dijimos, creció mucho Israel en el reinado de Salomón. Tan gradual fue la apostasía de Salomón que antes de que él se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios, que es lo que hablábamos antes, de la adulación. Empezó a autoadularse de las cosas. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y bendiciones divinas, y cada vez más que en su propia fuerza. Después de haber sido el gobernante más sabio y más misericordioso, degeneró en un tirano, dice. Antes había sido para él un pueblo
para el pueblo un guardián compasivo y temeroso de Dios, pero llegó a ser opresor y déspota y mala persona. Pues se cobraba al pueblo un impuesto tras otro con el fin de que hubiese recursos con que sostener una corte lujosa. El pueblo empezó a quejarse. El respeto y la admiración que antes tributaban a su rey se trocaron en desafecto y aborrecimiento. Cada vez más el rey llegó a considerar los lujos, el desenfreno y el favor del mundo como indicios de grandeza. Hizo traer mujeres hermosas y atractivas de muchos lugares. Su religión se basaba en culto a los ídolos y se le había enseñado a practicar ritos crueles y desagradantes a él mismo. Sus mujeres ejercieron una influencia poderosa sobre él y gradualmente lo indujeron a participar de su culto. ¿Cómo se fue degradando, ¿no? Dice, al trabajar no debemos hacerlo por el salario que recibimos. El motivo que nos impulsa a trabajar para Dios no debe tener nada que asemeje al egoísmo. La devoción abnegada y un espíritu de sacrificio han sido siempre y seguirán siendo el primer requisito de un servicio aceptable. Nuestro Señor y Maestro quiere que no haya una sola fibra de egoísmo entretejida con su obra. Debemos dedicar a nuestros esfuerzos el tacto y la habilidad, la exactitud y la sabiduría que el Dios de perfección exigió de los constructores del tabernáculo terrenal. Y sin embargo, en todas nuestras labores debemos recordar que los mayores talentos o los servicios más brillantes son aceptables tan solo cuando el yo se coloca sobre el altar como un consumido holocausto vivo. O sea, todo tiene que ser perfecto. Dice, desde el día en que fue confiado a Salomón la obra de edificar el templo hasta el momento en que se terminó, su propósito abierto fue edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, dice Crónicas 6:7. Este propósito lo confesó ampliamente delante de las huestes de Israel, congregados cuando fue dedicado el templo. Cuando fue terminado el templo, Salomón dice que Dios le dijo que su nombre estaría allí. Elevado en el pináculo de la grandeza y rodeado por los dones de la fortuna, Salomón se dejó marear y perdió el equilibrio y se cayó, dice. Constantemente alabado por los hombres del mundo, no pudo a la larga resistir esa adulación y permitió finalmente que los hombres hablasen de él como del ser más digno de alabanza. Por el esplendor sin parangón del edificio proyectado y erigido para honrar el nombre de Jehová, Dios de Israel, así es como el templo de Jehová llegó a ser conocido de vez como el templo de Jehová, como el templo de Salomón, debido a que los hombres lo ensalzaron y le hicieron tanta alabanza a Salomón por lo que había hecho, que fue más conocido por ese nombre que por el mismo templo de Jehová. Dice, Jesús, el Maestro Divino, ensalzó siempre el nombre de su Padre Celestial. Enseñó a sus discípulos a orar y no debían olvidarse de reconocer que tuya es la gloria, dice Mateo 6:13. Dios quería que su pueblo fuese la luz del mundo. De él debía resplandecer la gloria de su ley mientras la revelaba en la práctica de su vida. Para que este designio se cumpliese, había dispuesto que la nación escogida ocupase una posición estratégica entre las naciones de la tierra. Después dice, los últimos escritos de Salomón revelan que él fue comprendiendo cada vez mejor cuán mala había sido su conducta y dedicado atención especial a exhortar la juventud acerca de la posibilidad de caer en los errores que le habían hecho malgastar inútilmente los dones más preciosos del cielo. Los que escuchen la amonestación que encierra la apostasía de Salomón evitarán el primer paso hacia los pecados que lo vencieron. Unidamente la obediencia a los requerimientos del cielo guardará de la apostasía al hombre. El arrepentimiento de Salomón fue sincero como el de David, pero el daño que hiciera su ejemplo al obrar mal no pudo ser deshecho. En la angustia de sus amargas reflexiones sobre lo malo de su conducta, Salomón se sintió constreñido a declarar: mejor es la sabiduría que las armas de guerra,
pero un pecado destruye mucho bien, dice. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, dice. Allí una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea, por una locura de él, dice, desarmó y perdió todo la honra que le tenía a Dios. Pero bueno, nuevamente su arrepentimiento fue como el de David, fue sincero. Esto lo encontramos en Patriarcas, Profetas y Reyes, de la página 17 a la 63. Sí, pasa que es tanto para leer que me voy trabando cada vez más. Y Catalina se ríe. Dice, en un capítulo triste de la historia de Judá se relata la brillante fidelidad de Dios a algunos testigos jóvenes. Y eso lo vamos a ver en Daniel capítulo 1, del 1 al 18. Que, a ver que lo encuentre. Acá está. Dice, un capítulo de triste la historia de Judá. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y lo sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, dice, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. O sea que durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor llegó a Israel para conquistarla y llevó a estas tres personas. Sin duda Daniel fue profeta y muy especial. Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron profetas que dedicaron sus vidas a predicar y a enseñar. Eran profetas de orden ministerial, pero Daniel en cambio era laico, porque ahora lo vamos a ver. Trasladado a Babilonia en plena adolescencia, consagró su vida adulta a las tareas de estadista y consejero del gobierno. El profeta Daniel nació en el seno de una familia acomodada que vivía en Palestina y pasó su infancia en Judea, o sea, en el reino de Judá, y su vida adulta en Babilonia. O sea, sus estudios fueron laicos porque, bueno, no lo realizó dentro de los mismos lugares que estos profetas. De las escuelas de los profetas. Claro, tal cual. Dice, en Jerusalén, Nabucodonosor obligó al rey Joaquín a renunciar a su alianza con Egipto y a hacer otra en su lugar con Babilonia. Llevó en cautiverio a cierta cantidad de jóvenes de buena clase social y entre ellos estaba Daniel. Como un símbolo de la victoria de su Dios sobre Dios, se le llevó también algunos utensilios de oro y plata que encontró en el templo de Dios, con el propósito de ubicarlos en uno de los templos de Babilonia. Esto es muy importante, lo vamos a ver ahora cuando pase. Un poquito más adelante dice, Nabucodonosor ordenó que sus prisioneros fueran examinados para describir su capacidad de aprender la escritura y la lengua de su reino. Daniel y sus tres amigos, digamos, fueron aprobados por él para que fueran educados dentro de las universidades de los babilónicos. Dice que al llegar a la universidad los jóvenes descubrieron para su pesar que se proveía diariamente para la escuela manjares que ellos no consideraban apropiados y resolvieron no contaminarse con esos manjares y el vino del rey. Solicitaron sencillos alimentos vegetarianos y 10 días de prueba para demostrar que podían verse mucho más saludables que los demás estudiantes. Y así pudieron continuar con su régimen alimentario. Al terminar con sus estudios, fueron examinados por el mismo rey y pasaron las pruebas con honores y quedaron al servicio del rey, ocupando cargos de responsabilidad en el gobierno. O sea, Daniel fue educado bajo las leyes de Dios, entonces quería seguir respetando esas mismas cosas. Los tres que vimos hasta ahora, los cuatro, perdón,
tienden a haberse educado de la misma manera, haber dos de ellos tenido grandes errores y haberse arrepentido, pero todos al final se mantuvieron fieles y firmes a Dios, a las cosas de Dios. Obviamente no va a haber excepción con Daniel. Dice, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que apenas podía recordar. Ante la impotencia de sus sabios, el rey se irritó y ordenó que lo ejecutasen. Daniel era uno de los sabios. Cuando se enteró del peligro en que se encontraba, fue directamente a hablar con el rey y le pidió que le concediera tiempo. ¿Y qué hizo Daniel? Se reunió con sus amigos y pasaron el día en ferviente oración. Esa noche Dios dio a Daniel el mismo sueño que había dado al rey. También le dio la interpretación de ese sueño. Y con todo entusiasmo Daniel entonó himnos de alabanza a Dios a la mañana siguiente. Nabucodonosor estaba sumamente complacido y profundamente impresionado por el Dios que adoraba a Daniel, y lo promovió poniéndole al frente de la provincia de Babilonia y también como superintendente de todos los sabios. O sea, le interpretó el sueño que sus mismos sabios no le habían podido decir y lo puso en uno de los más altos rangos a Daniel. Daniel también pidió por sus amigos, pero no ocupaban el mismo cargo que él. Dice, Nabucodonosor había sido profundamente impresionado por la estatua con cabeza de oro que había visto en su sueño. Había una estatua de oro puro de la cabeza a los pies, de acuerdo con la costumbre de la época. Iba a reunir funcionarios de gobierno de cada provincia de su imperio y les iba a exigir que inclinaran ante ella en un gesto universal de lealtad. 3 de los judíos a quienes él había elevado a cargos de responsabilidad se negaron. Ananías, que le habían puesto el nombre de Cedrac, Misael, que tenía el nombre de Mesacar, y Azaría Abed-Negó, que eran los nombres que le habían puesto cuando llegaron a Babilonia. Dice que bueno, cuando él hizo esta estatua, era la costumbre de Babilonia de que se la adorase. Ellos 3 se negaron. Dice, Nabucodonosor ordenó que los arrojaran inmediatamente a un horno de fuego. La historia dice que fue pedido que el horno se calentara 7 veces más de lo que era habitualmente. O sea que era realmente algo impresionante. Cuando descubrió que no podía reducir a ceniza a estos 3 hombres, exclamó, no hay otro Dios que pueda salvar de este modo. Estaba paralizado de terror. Dios había librado a estos 3 fieles del fuego, incluso había enviado a su ángel para que caminara en medio de las llamas junto a ellos. Esto lo vamos a encontrar en Daniel 3, en su capítulo 3. Dice que Nabucodonosor se acercó y miraba hacia el horno y veía como los 3 Ananías, Misael y Azarías estaban reunidos y había una 4ª persona. Y ahí ellos declaran que era el ángel del Señor que había sido enviado. Y mi pregunta fue cuando leía esto, la siguiente, que dice, bueno, ahí va a venir supongo, ahí está, dice, Daniel, ¿dónde estaba? Porque nombra a los 4. Y bueno, seguí leyendo un poco más y decía, podría haber estado enfermo, más allá que Daniel seguía con su alimento natural, era vegetariano. Declaran Daniel 8:27, que si quieren lo vamos a leer, que también solía enfermarse, así que puede ser, es una teoría de que podría haber estado enfermo. Daniel 8:27, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, dice, y cuando convalecí atendí los negocios del rey. Podría haber pasado que estuviera enfermo, también podría haber sido que haber recibido una orden especial del rey y estar viajando por el reino. Acá en Daniel 10 explica que tuvo una visión cerca de, acá está 10:4, y el día 24 del primer mes primero estaba yo a la orilla del gran río Idiquel, o sea, podría haber estado viajando por orden del rey, o simplemente podría haberlo excusado el mismo rey por los altos honores y la lealtad que él tenía sobre su gobierno, sabiendo que Daniel no se postraría ante la imagen. Y como tenía un alto cargo, quizás lo dejó. Pero estas, bueno, son suposiciones que yo me hice, que por qué no podía haber estado en ese momento con sus amigos. Dice, Nabucodonosor había tenido otro sueño. Una vez más convocó a los sabios, aún que esta vez podía recordar claramente el sueño. Ninguno pudo darle una explicación por miedo. O sea, sabían
tenían una idea, pero por miedo no le decían. Daniel fue llamado nuevamente, se dio cuenta inmediatamente de cuál era el significado del sueño. Daniel era un hombre de oración y sin duda a menudo oraba por Nabucodonosor, rogando a Dios por la conversión del rey, y ahora el Señor estaba por responder estas oraciones mediante el recurso de privar al monarca de pleno uso de sus facultades mentales para restaurárselas más adelante con el fin de inducirlo a confesar su debilidad y entregarse al Altísimo. Daniel oraba diariamente, dice, por Nabucodonosor. Dios le había revelado que si no cambiaba de conducta perdería la razón y comenzaría a actuar como un animal. Pasó el tiempo y mientras seguía jactándose, una voz del cielo pronunció la sentencia, perdió la razón y lo llevaron al campo para que comiera pasto como si fuera un buey, dice. Pero cuando el periodo asignado llegó a su fin, recuperó la razón y elevó los ojos hacia el cielo para bendecir al Altísimo. Dice que mientras se jactaba, porque decía que Babilonia había crecido un montón gracias a cómo él era, a todo lo que él había realizado. Esto está en Daniel capítulo 4. No, anda más, parece. Dice, Baltasar, rey de Babilonia, ofreció un banquete. Cuando el vino hizo su efecto, dio órdenes de traer los utensilios sagrados que Nabucodonosor muchos años antes había traído de Jerusalén. Mientras bebían el vino en honor a sus ídolos en las copas dedicadas al Señor, una mano misteriosa comenzó a trazar una serie de caracteres de fuego en la parte superior del muro. O sea, esto es muy importante, estos utensilios fueron los que fueron traídos del templo cuando Nabucodonosor fue a conquistar Israel. Entonces dice que eso fue tomado como de sagrado. El rey Belsasar. Belsasar, sí. Pero cambió en la computadora. Sí, pero ahora iba a decir porque hay varias cosas que cambió, porque ¿dónde saqué todo esto? Pero ahora lo vamos a ver. El rey hizo la generosa promesa de promover el cargo de tercero en el reino a cualquiera que le diera la interpretación de lo que había pasado. De vuelta, como esos utensilios fue desagrado al Señor, por lo que estaban haciendo, bebiendo y en fiesta con cosas sagradas del templo, bueno, llamó a alguno de sus sabios. Dicen, pero en vano nadie pudo, así que nuevamente Daniel aparece en esta escena sin aceptar las promesas de obsequio y descifró lo que la escritura decía. El texto anunciaba la caída de Babilonia en manos de los persas. El rey cumplió con su promesa y nombró a Daniel tercero en el reino. Esa misma noche fue asesinado Baltasar. Esto es, Daniel, esto es Daniel capítulo 5. No me cambia nada esto. Más. Ahí está. Dice, Daniel se distinguía ante los ministros y los gobernantes. Darío, el nuevo rey de Babilonia, se proponía ponerlo frente al reino entero. Por ello los ministros y gobernantes se buscaron algún motivo de acusación que aconsejara que el rey encontrara algo para que no lo pusieran lo más alto en segundo después del rey, ¿no? Entonces dice que le dijeron que promulgue un edicto real para que prohibiera durante 30 días la oración a dioses u hombres que no sean el mismo rey. Cuando Daniel se enteró acerca del decreto que lo prohibía orar al Dios verdadero, hizo algo notable, se postró a orar y alabar dando gracias a Dios, así como lo había hecho siempre. Aquellos hombres vinieron en masa y sorprendieron a Daniel orando a Dios y fueron y le dijeron al rey lo que Daniel estaba haciendo. Entonces el rey tuvo que, como se dice, el decreto que había declarado, aplicarlo a Daniel, no tenía otra opción. Dio la orden de traer a Daniel y arrojarlo al foso de los leones y le dijo, tu Dios a quien sirves con perseverancia te librará. Puso una gran piedra en la entrada, selló con su anillo y de los dignatarios para que la suerte de Daniel no pudiera cambiar. A la mañana siguiente se dirigió a la fosa y le gritó a Daniel, Daniel, servidor del Dios vivo, ¿tu Dios a quien sirves con perseverancia ha podido librarte? Y Daniel respondió, mi Dios envió a su ángel que ha cerrado la boca de los leones y no me ha hecho ningún mal. Darío lo quería mucho a Daniel.
Bueno, esto es lo que decía. Esta parte de Daniel lo saqué del libro El Ministerio del Futuro Revelado de Melvin Maxwell. Acá hay una reseña histórica de él, que era, dice, profesor emérito de la historia de la Iglesia en el Seminario Adventista de Teología, y murió en el año 2000. De este libro saqué esta parte de Daniel. ¿Está bien? Que vinimos estudiando. Dice, un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida, considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad. Podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable, y al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, y podemos ser preparados para entrar con él a poseerlo cuando venga, dicen Profetas y Reyes. No solo en la historia de Daniel, sino en la historia de estos 4 integrantes, 5 de la tribu de Judá. Moisés, en su oración de bendición, dijo a Judá, que ahora lo vamos a ver, en Deuteronomio 33, 1 y 7. ¿Qué le dijo Moisés a Judá? Dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. El nombre de esta tribu se menciona en primer lugar en la lista de, lo vamos a ver, Apocalipsis 7 del 4 al 5. No sé si nos acordamos que era Apocalipsis. En la primera lista de qué se encuentra esta tribu. De los sellados, ¿no? Dice, y el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. Dice, necesitamos estudiar y meditar y orar. Tendremos entonces visión espiritual para discernir los atrios interiores del templo celestial. Percibiremos los temas de los himnos y agradecimientos del coro celestial que está alrededor del trono. Cuando Sión se levante y resplandezca, su luz será muy penetrante y se oirán preciosos himnos de alabanza y agradecimiento en las asambleas de los santos. Cesarán las murmuraciones y quejas por pequeñas disilusiones y dificultades. Mientras apliquemos el colirio áureo, veremos las glorias venideras. La fe penetrará las densas sombras de Satanás y veremos a nuestro abogado ofreciendo el incienso de sus propios méritos en nuestro favor. Cuando veamos esto tal cual es, como el Señor desea que lo veamos, nos embargará un sentido de la inmensidad y diversidad del amor de Dios, dice Elena de White. Así que bueno, con esta cita yo voy terminando el tema. Lo que busqué en esta última parte final era ver cómo estos representantes de la tribu de Judá tuvieron firmeza en su carácter, eran personas honradas, eran personas fieles a Dios, por ende llevaron al pueblo de Israel a grandes circunstancias. No profundicé en los temas de Daniel porque lo busqué por otro lado, por el lado de remarcar esto, su firmeza de carácter. Es muy profundo el estudio de Daniel, así que lo resalté nada más en esos caracteres. Bueno, espero que les haya gustado. No recuerdo ahora cuál es el próximo tema que viene,
de las 12 tribus, pero bueno, estaremos pronto también ya estudiándolos y mostrándose a todos los hermanos. Bueno, le agradecemos por su tiempo, que Dios los bendiga y nos estaremos viendo. Gracias.